Ok, entonces empezamos. Este es el módulo número 6 que va a tratar el tema del comentario general 19, este documento que aprobó el Comité de Derechos del Niño en julio del 2016. Y vamos a intentar hacer un resumen y lecciones aprendidas y la agenda futura. A ver, hay cuatro rubros que vamos a ver en este módulo. Un listado de los conceptos básicos que hemos analizado para que quede clara la lista. Después vamos a presentar una guía de implementación del comentario general 19. O sea, es un conjunto de preguntas que permiten conocer cuánto los estados han asumido el comentario general. El tercer punto, las lecciones aprendidas. Hemos hecho una lista de las lecciones aprendidas. Y después la agenda futura a desarrollar. Y terminamos con un listado de qué puede, qué debe hacer el Estado y la sociedad civil. ¿Ok? A ver, una lista de conceptos básicos. Hay 5 personas que están esperando para ingresar, Martín. Como anfitrión, Jorge. Sí, me va a resultar a mí bien complicado admitir a todos. Tú no puedes ir... No, porque tú estás como anfitrión. Y bueno, ya están admitiendo a todos. Me voy a dar la paciencia de ir admitiendo claro, a todos. Sí, ya está bien, ya está bien, ya está bien, ya está bien. Bueno, entonces una lista de 10 conceptos básicos que queremos que ustedes lo tomen nota, ¿no? Después este video lo vamos a editar y lo vamos a subir al canal, ¿de acuerdo? Primer concepto, que los estados tienen que definir las obligaciones fundamentales mínimas que deben garantizar a los niños. Hay un video en el canal sobre este tema. Nosotros hemos hecho un ensayo de lo que sería para un país. Después, el tema de justicialidad, es decir, que cuando no se respetan los derechos de los niños, se puede ir a los tribunales. Tercer concepto, no se habla de fuentes de financiamiento, el comité no solo habla de fuentes, porque eso alude a impuestos, sino de movilización de recursos. Hay muchísimas más fuentes de financiamiento que los tributos. El cuarto punto es el tema de taxonomía o visibilización, que incluye el tema de costeo, y hemos visto el simulador full y la preparación de un plan de inversiones. El quinto punto es el impacto de las políticas económicas sobre los niños. Este tema está en un video que ha llenado, de una entrevista que le hicimos a un economista sueco que se llama Stefan de Wilder. Acá, mami, encima en la barra, amor. Ahí tenemos a alguien que está hablando. Bueno, el sexto punto, la participación de los niños. Hay un video también sobre el tema que se llama Bip Bip. El séptimo, la hoja de ruta de la incidencia. Escuchó París. De incidencia política. Después el otro concepto es el de las altísimas tasas de beneficio o costo que hemos analizado en el módulo 3. Los espacios de encuentro
de 2 personas que mantenían alerta roja. Ahí tenemos, creo, algunas que están hablando, personas que están hablando. Y el 10º, que el órgano rector debe ser una unidad ejecutora y no parte de un ministerio, ¿no? Esos son los 10 conceptos básicos. La guía que vamos a presentar ahora la hemos trabajado de hace 3 años y la hemos consultado con expertos. Esta guía está validada. Esta es la 4ª vez que la presentamos. Ahí tienen los asistentes, está personas de Argentina, de Brasil, de varios países. O sea que es un documento que tiene ya cierto nivel de reconocimiento, ¿no? Otra idea importante es que todavía, con las estadísticas que tenemos a la fecha, los niños vienen siendo los más afectados. Hay información sobre el tema, ¿no es cierto? Eso ya lo hemos analizado. Y hemos visto también un conjunto de instrumentos y vamos a ver ahora esta guía de implementación del comentario general. Esta guía lo que permite es que los órganos que definen las políticas de infancia implementen actividades concretas. Y para sociedad civil, que nosotros podamos hacer un seguimiento de lo que han avanzado, ¿no? Aquí hay un esquema sobre el comentario general 19 que incluye diferentes aspectos, ¿no? Hay temas generales, temas previos al funcionamiento del presupuesto, temas que tienen que ver con políticas públicas no directamente vinculadas a los niños, pero que afectan, temas de planificación, que hemos visto con Martín Ochoa, temas de presupuesto y después temas que tienen que ver con el postpresupuesto. Y hay otros temas que tienen que ver con temas legales, temas de eficiencia y eficacia, ¿no? Hay un detalle sobre cada uno de estos temas que están en la guía. Pero primero, los aspectos generales que tienen que ver con la planificación, el presupuesto y temas cuando termine el presupuesto. Este es un tema bien interesante porque cuando termine el presupuesto, en muchos países se deja de gastar una parte importante de los recursos que se han aprobado en el presupuesto. Hemos hecho un cálculo y solo para el caso de Perú en el último año, en los últimos 3 años, se dejó de gastar 6.100 millones de dólares. ¿Dónde queda ese dinero? En las arcas de los ministerios de Hacienda y Economía. O sea, hay un problema de insuficientes recursos, pero también hay un problema de capacidad de gasto. Por eso una propuesta es que este dinero pase a ser una fuente de financiamiento de proyectos para niños, ¿no? Hay el tema de las políticas públicas. Ay, todo el tiempo yo me la paso. En el comentario general que vamos a ver ahora, el tema de postpresupuesto que le decíamos nosotros, que si se destinase para diferentes, para algunas actividades de los niños sería más que suficiente. ¿Ok? Hay temas transversales, este tema de judicialidad. Y otros temas que no hemos trabajado con mucho detalle, como eficiencia, eficacia, etcétera, ¿no? Que esperamos en un siguiente curso los podemos analizar. ¿Cuál es la idea fuerza que estamos planteando en este curso? Que si es que se mantiene la visión que se ha tenido hasta ahora
de no darle pelota, no darle importancia al tema de inversión en infancia, no va a haber grandes cambios en los derechos de los niños. Porque no sé si hay otro Tiene verano, que ser parte de la agenda, ¿no? Oh, Jorge, discúlpame. Jorge, sí. Quiero hacer una invocación a los participantes para que puedan apagar sus micrófonos. Están incidiendo sobre la exposición de Jorge, que está distrayendo también a los participantes. Por favor, les agradeceré sobremanera. ¿Te escuchamos, Jorge? Seguimos. Bueno, la pregunta que queremos responder ahora es: ¿cuál es el grado de avance en la implementación del comentario general 19 por parte del Estado? Han pasado ya varios años, desde 2016 al 24, y ya tenemos 4 más 3, 7 años. ¿Qué han hecho los estados? Entonces, esta guía, este cuestionario, va a ayudar a ver cuánto han avanzado y nos va a ayudar a nosotros a proponer qué cosa debe hacerse, ¿no? Bueno, hay unos esquemas que hemos elaborado para implementar el comentario general 19, que aquí están. Se los podemos alcanzar con todo cariño. Ahí tipo mapa mental, ¿no? Y vamos a entrar a ver el paquete de preguntas. Este conjunto de preguntas podría dársele un puntaje y tener un indicador. A cada pregunta darle 4 puntos o de acuerdo a la importancia, y nos da un puntaje de cuánto han avanzado los estados, ¿no? Estas preguntas tienen una referencia detallada al comentario general 19. Aquí está cada pregunta. ¿A qué acápite del comentario general se refiere? O sea, si uno se da el trabajo de analizar y estudiar el comentario general 19, va a encontrar que en cada uno de estos acápites hay el sustento de las preguntas. Y aquí tenemos las preguntas. Son 42 preguntas. Yo les pido que ustedes vayan escuchando y después pueden hacer ejercicio de ir respondiendo. ¿De acuerdo? Empecemos. Primera pregunta. Luego de la aprobación del comentario general en julio del 2016, ¿el Estado ha difundido, capacitado y asumido este comentario como parte de la Política Nacional de Infancia? Es una pregunta general, ¿no es cierto? 2. ¿Se ha diseñado con la participación de niños y otras instituciones un plan de implementación? 3. ¿Hay la propuesta de convertir al órgano rector en una unidad ejecutora independiente? ¿Por qué esta pregunta es importante? Porque por experiencia, en algunos países, el órgano rector pertenece a un ministerio
en el Perú es el caso de la mujer y poblaciones vulnerables, y está arrumado, arrinconado, y no le dan pelota. Y los fondos que hay los destinan a otras cosas. Y ya hay consenso a nivel internacional que debe haber que el órgano rector debe ser una unidad ejecutora. Por supuesto que no es fácil porque hay intereses detrás, ¿no? Cuarta pregunta. Pasa a todos. Se ha propuesto formalmente un dispositivo legal que dé estabilidad a los funcionarios y trabajadores del órgano rector. ¿Por qué? ¿Por qué esta pregunta? Porque en nuestros queridos países, cada vez que cambia ministro o cambia una autoridad, fuera todo el mundo y ponen gente nueva que tiene que aprender. Entonces, no se acumula conocimiento y experiencia, porque en muchos países el Estado es un botín del partido político de turno. Hay países donde la estabilidad se ha avanzado bastante, el caso de Chile, ¿no? De Chile. Quinta pregunta, ¿existen en el país comisiones o grupos de parlamentarios para promover los derechos de los niños? Es un tema bien importante. Sí hay, por ejemplo, en Paraguay, en Perú, y inclusive hay una red de parlamentarios de primera infancia de toda América Latina y que tiene su sede en México. Víctor Jordi está en contacto con ellos y esperamos tener relación para ver cómo trabajan. 6. Transparencia y rendición de cuentas. ¿Considera usted que hay un alto grado de transparencia y rendición de cuentas sobre el tema de inversión en infancia? Es decir, hay los sistemas de acceso a la información de presupuesto. Hay normas internacionales sobre esto y hay una institución especializada que se llama International Budget Partnership, que tiene indicadores y toda una metodología para que haya transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Que sería la pregunta 7. Por ejemplo, en Perú, una vez al año, el primer ministro tiene que ir al Parlamento a rendir cuentas de cuánto avanza el plan de infancia. Octava pregunta. En el país hay políticas que busquen reducir las diferencias, exclusiones y demanda de los niños que son afectados por exclusión e inequidad. Porque hay altos grados de exclusión e inequidad. Niños con discapacidad, niños indígenas, migrantes, por ejemplo. Estamos ahora con todo el tema de los migrantes venezolanos y también Condenados están por todas partes, ¿no? otros migrantes en Estados Unidos, digamos los latinos, ¿no? Jorge, 9. Los latinos en Estados Unidos. Jorge, ¿estás avanzando tu diapositiva? Porque ¿Cómo? se ha quedado detenida en la pregunta principal. Venezuela debe tener un porcentaje. Se está viendo la imagen de no las 10 preguntas. La cantidad de gente No, que está, licenciado, no se está viendo. No está ellos debieron paralizada. haber bajado considerablemente su A población. ver, regreso, ¿ya? A ver. Mucha gente, y a veces uno pensaba que era Colombia, pero es que todo el mundo habla de lo mismo. ¿Ya se está compartiendo? México, Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. México. Bueno, ahí están las 10 Invocamos nuevamente a preguntas. apagar sus micrófonos. Bueno, estábamos en la 9, judicialización. En el país es posible presentar expedientes judiciales para asegurar la vigencia de los derechos de los niños. Y la 10, Ay, sí. si hay esfuerzos por lograr eficiencia, eficacia, equidad y anticorrupción. Aquí tenemos un primer paquete. A ver qué podemos hacer con los... En la carpeta. Ok, quedo atenta entonces en la mañana. ¿Qué podemos hacer con los que no apagan su micrófono? Grisel, A ver, vamos a ver quiénes están acá con micrófono prendido.
Ya lo apagaron, Jorge. Ya lo apagaron, muy bien. Entonces, regresemos. Bueno, aquí tenemos un primer paquete de 10 preguntas, ¿de acuerdo? Vamos a un segundo paquete de 10 preguntas más sobre Contraloría y Defensoría. El comentario general 19 señala que la Contraloría y la Defensoría tienen que cumplir un rol en relación a los niños. Pregunta 12. Ante emergencias como es el niño costero o la COVID, ¿se han desarrollado medidas a favor de los niños? Pregunta 13. ¿Se han definido las obligaciones fundamentales mínimas e inmediatas que los estados deben asegurar? 14. ¿Se mantiene un diagnóstico actualizado de los niños? 15. ¿Hay estudios serios y regulares sobre evolución en el tiempo y proyecciones de los derechos de los niños? Por ejemplo, el comentario general señala que tienen que hacerse estudios sobre necesidades especiales de algunos grupos de niños, que es la pregunta 16. La 17 sobre visualización y taxonomía. Se hace la visualización o la taxonomía y se mantiene actualizada. En el Perú hay un atraso muy grande, ¿no? 18, taxonomía ex ante. Esta es una cosa un poco complicadita. La idea es que cuando se presenta el proyecto de presupuesto al Parlamento, se haga una taxonomía. ¿Cómo evolucionaría o cómo cambiaría la visualización si se aprueba el presupuesto? Pregunta 19. Los marcos macroeconómicos multianuales. En los países se prepara antes de aprobar el presupuesto un documento que se llama marco macroeconómico multianual o se hacen proyecciones económicas sobre todo el país. Ahí hay un capítulo sobre el tema de los niños. Debe incluirse. 20. Impacto de las políticas públicas. En el país hay normatividad y recursos públicos que permitan estudiar y verificar el impacto de las políticas públicas sobre los niños, especialmente las políticas económicas. Y me detengo un minuto aquí. Se ha avanzado muchísimo en el tema de medio ambiente. Los proyectos que realiza el Estado, en muchos casos requieren que se hagan estudios de impacto ambiental. Pero también debería hacerse estudios del impacto de las políticas económicas sobre los niños, o que cuando lo plantee alguna institución se haga. Por ejemplo, si se suben los aranceles a las medicinas, las vacunas y otros productos que necesitan los niños van a subir de precio y van a afectar a los niños, ¿no? Y diferentes cosas, ¿no? Solo hay la experiencia en Irlanda sobre este tema de los impactos de las políticas públicas sobre los niños. Aquí tenemos un segundo paquete de 20 preguntas. Vamos con el tercero. Planes de infancia. ¿Hay planes de infancia en el país y planes subnacionales y locales? 22. Indicadores. ¿Se ha desarrollado como parte de la política pública un paquete de indicadores? Pero no solo sobre la situación de los niños, sino sobre presupuesto, ¿no? 23. Sistematizaciones. Se realizan periódicamente estudios y sistematizaciones para compartir, porque una de las cosas que encontramos es que a veces se cree uno que ha descubierto la pólvora, ¿no? Deberían sistematizarse las buenas experiencias y tener esa información disponible, ¿no? Yo les recomiendo, por ejemplo, que vean en una página web que tiene Save the Children, que se llama Repositorio. Ustedes buscan Save the Children repositorio de documentos
y tienen cientos de documentos que se han producido en el trabajo que hace Save the Children. Pero eso debería hacerse para todas las instituciones y en los estados, ¿no? 24 evaluaciones. Se realizan periódicamente evaluaciones de impactos de las políticas públicas sobre los derechos de los niños. 25. Se han desarrollado en el país programas, presupuestos o presupuestos por resultados para grupos particulares de niños. Este es un tema bien importante. Si se hacen planes para grupos de niños, lo que se llama presupuesto por resultados, se asignan fondos para grupos de niños en función de resultados. Ya hay en varios países 10, 12 presupuestos por resultados. La idea es que todos los programas de infancia se hagan por presupuesto por resultados. 26. Observatorio. Funciona un observatorio sobre la situación de la infancia financiado por el Estado con participación de la sociedad civil. 27. Existe en funcionamiento una instancia de encuentro de todas las instituciones públicas y privadas que trabajan a favor de los niños. Solo reuniones donde se intercambia información. Está probado, ya lo hemos visto, que eso no solo suma, sino potencia los impactos. 28. Regresividad. A propósito del COVID-19 y de las crisis del niño costero y de los fenómenos naturales, el Estado debería preparar un documento de compensación para retornar a la situación preexistente. Por ejemplo, muchos niños, niñas y adolescentes han dejado el colegio. Bueno, tiene que haber recursos para que regresen. O los niveles de vacunación fueron muy bajos. Entonces tiene que haber un sobreesfuerzo. 29. Cooperación técnica y financiera. En los recursos de estas fuentes se incluyen programas para niños, porque siempre los estados tienen la posibilidad de negociar con los organismos de cooperación que se destinen programas para niños. Hay experiencias en algunos países, ¿no? Perú, Bolivia, de lo que conocemos. Preparación de información. Cuando el Parlamento recibe el presupuesto, está preparado y tiene toda la información como para aprobar el presupuesto vinculado a los niños. Ahí tenemos 30 preguntas. Y aquí tenemos el siguiente paquete. 12 preguntas. Se prepara información comprensible y accesible para los niños sobre su situación. Se hacen audiencias y consultas para analizar el presupuesto, especialmente la parte de los niños. 33. Se aplica una metodología validada de costeo de los planes de infancia. Ya hemos tenido todo un capítulo. Los planes, lo que dicen es, se establece la política que todos los niños tienen derecho a la educación, pero ¿cuánto cuesta eso? ¿Cuántos niños? ¿A qué costo? ¿Cuánto debe invertirse? Ya hemos trabajado ese tema. Los presupuestos, los programas y presupuestos por resultados igual que deben existir. 35. El poder legislativo, o sea, los parlamentarios tienen recursos y personal para analizar con detalle el proyecto de presupuesto. 37. En las políticas públicas fiscales se incluyen destinos específicos para los niños. Este es un tema súper interesante. En algunos países se aprueban impuestos con destino específico. O sea, el caso, por ejemplo, de Ecuador y Chile, se aprobó un impuesto al cobre y ese dinero iba para gasto de armas. Y porque en Chile se eliminó, pero debería haber impuestos directos que ya van para recursos para los niños. Puede ser, por ejemplo, al tabaco, a los licores,
o a otras actividades, ¿no es cierto? Y ese impuesto ya no va al Ministerio de Economía, sino iría a un fondo para infancia, que es el número 38, ¿no? Los recursos predeterminados. Los funcionarios del Ministerio de Economía se oponen a que haya recursos predeterminados, porque ellos hablan del principio de caja única. Todo entra para aquí y aquí decidimos. 39, ampliaciones presupuestales. Este es un tema absolutamente esencial. Por favor, pónganme toda su atención. Cuando se apruebe el presupuesto en los países, más o menos hacia el fines de diciembre, el 1 de enero empieza a ejecutarse el presupuesto, pero en el transcurso del año se producen cambios y ampliaciones presupuestales en cantidades súper importantes. A veces 15, 20% del presupuesto cambia con estas ampliaciones presupuestales. ¿Por qué no plantear que ahí un porcentaje de estas ampliaciones presupuestales vayan para niños, para los niños más vulnerables, contra el castigo físico, para vacunación, para eliminar la desnutrición crónica, la anemia, etcétera, etcétera? Eso es totalmente posible. Y ahí se rompe el argumento de que no hay recursos. Si hay recursos, si se están haciendo ampliaciones presupuestales, parte de eso tiene que ir para los niños. Esa es la 39. La 40, ya lo hemos dicho, ¿no? Los recursos no gastados no deben quedarse en los ministerios de Economía y deberían ir a los niños. Por eso planteamos que se cree un fondo de infancia. Estamos hablando de montos bien importantes, ¿ah? Generalmente entre el 5 y el 7% del presupuesto de todos los países no se gasta y se queda en los ministerios de Economía. Y los ministerios de Economía y Hacienda hacen lo que les da la gana. Entonces nosotros planteamos, por ejemplo, que el 20% de esos recursos vayan a un fondo para la infancia con un directorio que destine recursos para los programas específicos para los niños, contra la trata, la anemia, la desnutrición crónica, el castigo físico, niños con discapacidad, ya digamos de toda la lista, ¿no? Ahí hay dinero suficiente como para muchísimas cosas. No alcanza para todo lo que es salud y educación, pero muchísimos programas pueden ser financiados con eso, ¿no? Inclusive puede ser que parte de esos recursos pueden ir a instituciones de la sociedad civil. Y me detengo aquí en este tema, en la pregunta 40. Ustedes saben que hay algunos países como España, Alemania y otros países del este, donde en el momento en que yo hago mi declaración jurada y pago mi impuesto a la renta, el 5 o 7% de ese pago yo puedo señalar a quién lo destino. Yo analicé el caso de España. Cáritas España cada año recibe, solo por este concepto, más de 187 millones de euros. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Ya estamos hablando de palabras mayores. Conformar una especie de consorcio entre todas las instituciones de infancia, lograr que se apruebe esta ley y ahí tendríamos recursos que podrían ir a un fondo de infancia que financie a las ONGs o determinados programas. Entonces, cuando uno hace su declaración jurada, marca y dice yo quiero que vaya al fondo de infancia y un directorio específico define a dónde se destina. Y los que participan en esta asociación tienen un prerreparto por temas, por instituciones.
Es una tarea bien complicada, pero que aseguraría la vida de muchísimas instituciones, empezando por el órgano rector, ¿no es cierto? Bueno, ese es un tema que podríamos trabajar para un país y estamos hablando de montos bien importantes. Ahí estamos a la espera de quién le interesa trabajar. Los informes al comité, en los informes quinquenales que se presentan ante el comité, hay un capítulo sobre el tema de inversión y la 42, si se atienden las recomendaciones y visitas del comité. Aquí tenemos 42 preguntas. Entonces, ¿qué les pedimos? Que ustedes traten de responderlas para su país. Lo ideal sería que un órgano rector de un país acepte tener una reunión para ver cómo les va. Bueno, les pedimos que se incluyan otros aspectos particulares para cada país, ¿no? Por ejemplo, hay países que tienen poblaciones indígenas muy importantes, como Guatemala, Perú, Bolivia, Ecuador, o donde hay un serio problema de tuberculosis. ¿Ok? Bueno, para la implementación, para conocer el detalle del comentario general 19, hemos preparado una bibliografía. Aquí está el comentario general 19. Hay un trabajo muy interesante de Olenka Ochoa. Lo pueden buscar. Después están las presentaciones de Jorge Cardona. Aquí tienen una lista de 12 temas. Y además hay otras adicionales. O sea, aquel que quiera profundizar algún tema, aquí tiene la bibliografía y tiene el canal, ¿no es cierto? El canal en YouTube. Bueno, ya hemos visto de que hay todo un proceso de implementación que ustedes pueden ver. A ver, pasemos al tema, a otro tema. Las lecciones aprendidas en el taller anterior que hicimos el año 22 y el taller que estamos cerrando hoy día. Nos estamos atreviendo a hacer una lista de lecciones aprendidas que tienen que ver con 5 temas. Con la visión, el enfoque, con el manejo directo de recursos, con el desarrollo de capacidades, con el establecimiento de relaciones y con la organización. Entonces, queremos pedirle a cada uno de ustedes que piense en 2 lecciones aprendidas. Y me tomo un minuto. ¿Qué han aprendido en este curso? En positivo o en negativo. ¿De acuerdo? Bueno, ahora les damos la versión. Un primer paquete de 5, que es clave y fundamental hacer incidencia política. Si no hacemos incidencia, no nos van a dar pelota. 2, que hay que definir para cada país cuáles son las obligaciones fundamentales mínimas. Otra lección es que una vía muy importante a trabajar es el tema de justicialidad. 4, que hay la necesidad de reformas fiscales porque finalmente los recursos son muy bajos y la presión tributaria es muy pequeña, ¿no? Que la participación de los niños, niñas y adolescentes es necesaria. Ahí tenemos un primer paquete de 5. Otro paquete de 5. Que es esencial conocer el impacto de las políticas públicas sobre la infancia.
De repente uno no lo hace, pero sí buscar aliados en la academia, en las universidades, ¿no? Séptima, que hay que conocer los mecanismos de movilización de recursos, aparte de los impuestos. La octava, que hay que distinguir entre las políticas públicas de gestión de las generales. Es decir, muchísimos de nosotros hablamos de políticas públicas. Los niños tienen derecho a la educación. Sí, pues, pero eso, ¿cómo es en concreto? ¿Cuántos años? ¿Cuántas horas? ¿Cuáles son las condiciones mínimas? Novena, que la taxonomía de la inversión en la infancia tiene límites, porque me dice cuánto se gasta, pero no me dice cuánto falta para que los niños tengan sus derechos vigentes, ¿no es cierto? Lección 10, que los espacios de encuentro institucional son muy eficientes e importantes y no cuestan. Vamos a un tercer paquete, 5 más. Que hay que crear una unidad ejecutora o ministerio de la infancia, que hay que articular la visibilización y taxonomía con costeo, planes de inversión y movilización de recursos, que tenemos que conversar y discutir las prioridades de atención a los niños de primera infancia y niños vulnerables. Este es un tema bien importante. El escenario es que hay recursos limitados. Entonces, ¿a quién atendemos primero? De acuerdo al criterio de beneficio-costo, primera infancia, inclusive cuando los niños están en el vientre de sus madres, y a los más vulnerables, ¿no? 14, que es importante hacer incidencia con los parlamentarios y los medios de comunicación. Ya hemos dicho que la experiencia en Nicaragua, súper interesante. La 15, asumir el criterio de acumulación de fuerzas. O sea, que tenemos que avanzar por partes. Como dice mi buen amigo Federico Arnillas Lafer, uno no se puede comer un elefante de un bocado, ¿no? Hay que comérselo por partes y con pan. 16, que hay que impulsar un grupo que haga incidencia y buscarle fondos, repensar nuestros propios proyectos como proyectos pilotos para que sean políticas públicas. O sea, tenemos una responsabilidad en sistematizarlos y compartirlos. Hay que trabajar una base de datos común sobre la infancia, no que cada uno arme su data, por eso el observatorio. Analizar las posibilidades de la cooperación técnica internacional, hay posibilidades, y las de responsabilidad social empresarial. Hay empresas que sí quieren financiar, especialmente la primera infancia, ¿no? Ahí tenemos 20, creo. A ver, ¿alguna más? Analizar las posibilidades de los gobiernos subnacionales y locales. Hay que romper el principio de caja única. ¿Sí? La alianza con medios de comunicación y periodistas. Tenemos que trabajar el tema de ineficiencia, ineficacia y corrupción. Y realizar estudios de los impactos de las políticas económicas sobre los niños. Bueno, impulsar el uso de la guía que estamos viendo, la creación del fondo de infancia, analizar el gasto destino de recursos para el pago de la deuda, este tema que se ha trabajado, proponer medidas de compensación cuando hay crisis y recesión, y definir las obligaciones fundamentales mínimas para cada país. Hay que trabajar el tema de sostenibilidad de nuestras instituciones. Nosotros tenemos un taller sobre desarrollo institucional. Después trabajar en conjunto y compartir las experiencias. Entonces aquí tenemos 35. ¿Sí son 35? Sí, 31. La numeración está mal. 31, 32, 33 lecciones aprendidas. Avanzo. ¿Qué cambios queremos hacer o debemos hacer?
Bueno, el cambio en la visión, incluir el tema de inversión en infancia. Tenemos que desarrollar unas nuevas capacidades. Este curso está ayudando para eso. Esperamos tener un taller de especialización adicional. Vamos a ver cómo nos va este año. Hay que destinar recursos para el tema de incidencia. Hay que establecer espacios de encuentro, de coordinación. Y lo del órgano rector, ¿no es cierto?, que es importante. Aquí tenemos una listita de 5 cosas bien más concretas. Incluir como línea de trabajo el tema de inversión en infancia. Proponer la creación de la unidad ejecutora, crear y participar en el espacio de encuentro, trabajar completa la taxonomía, hacer un programa de capacitación y sistematizar las experiencias, ¿no?, que uno tiene. Otras líneas, incluir en cada institución que no es pública el tema de inversión en infancia. Por lo menos que haya alguien que se encargue del tema. Participar en los espacios de encuentro, apoyar al grupo de especialización, hacer capacitación, como lo estamos haciendo ahora, y la sistematización de la propia experiencia. Bueno, a futuro, ¿qué hemos pensado ya para ir terminando y conversar? Insistir en la unidad ejecutora. Estamos pensando en la posibilidad de hacer un taller de cómo recaudar para instituciones que no son del Estado. Estudiar el tema de impacto de las políticas económicas, el tema de compensación ante el retroceso por el efecto de COVID, y el tema de la justicialidad. Insistir en que esta guía se aplique. Estamos esperando un país que quiera hacerlo y queremos hacer un taller sobre inversión en infancia para un país. Hasta ahora, quien más se ha avanzado es en conversaciones en Colombia. Esperamos viajar para allá. Si otro país se anima, podemos ver posibilidades de financiamiento. Trabajar el tema de niños en su calidad de consumidores, trabajar el tema de las TICs, problema de salud mental que ha afectado a los niños, el tema de los ninis, que es un tema bien importante, y la estabilidad de los funcionarios de los organismos públicos. Bueno, nosotros somos una empresa de economía solidaria, no somos una ONG y podemos asesorar, podemos conversar, se pueden poner en contacto con nosotros. Y esperamos vernos pronto, ¿no? Ese es el canal. Ustedes pueden entrar. Los videos de todos los cursos, de todos los módulos, van a estar disponibles hasta el día lunes a mediodía. Editados. Ya están los 5 módulos y este módulo lo vamos a editar y lo vamos a subir. Ahí pueden verlo los que se han sumado tarde, ¿no? Vamos a editar este video. Se pueden comunicar con nosotros, ahí tienen, nuestro correo es jorge.rosa1@hotmail. Entonces, a su disposición, mis queridos amigos. Martín. Sí, Jorgito. Bueno, te agradecemos la locución, la presentación que has realizado. Creo que nos dejas muchos puntos para reflexionar en relación a la inversión en infancia, ¿no? Creo que con todos los puntos que se han tocado, no solamente en este módulo, sino también en los módulos anteriores, permite un poco ver cómo, de alguna u otra forma, de nuestros
propios países, de nuestra forma de dónde trabajamos, o el medio o el contexto, podemos contribuir a ello. Creo que la reflexión es no solamente personal, no solamente institucional, y quizás podamos formar grupos de interaprendizaje en la aplicación, no solamente de conceptos y de sino también de instrumentos y de herramientas que se han venido presentando a lo largo de este curso de inversión en infancia. Yo, por mi parte, no quiero andar más en el tema, más bien quisiera escuchar a los participantes, sus comentarios, sugerencias, preguntas, no necesariamente en relación a este módulo, quizás hay alguna inquietud que haya quedado de módulos anteriores y que lo pueden presentar ahora. Al final, Florota nos dará una parte del examen final, ya lo dijo de alguna manera limitar su alocución, pero creo que vale la pena repetirlo, Jorge, porque en el chat se han venido haciendo algunas consultas, asumiéndose que probablemente estas inquietudes que existen en respecto sobre elecciones, ¿no? Se entendía como que era parte de la pregunta del examen, pero no. Entonces creo que es importante aclarar, ¿no? Pero todo aclarado. Bueno, Se está grabando, Martín, ¿no es cierto? sí, Jorge. Ya. ¿Quién quisiera hacer alguna consulta, algún comentario? Están a todo abierto para que lo puedan hacer, ¿no? Con mucho gusto escucharemos su consulta o comentario. Buenas tardes. Sí. Hola, Buenas tardes, te escuchamos. Lucy Córdoba desde Panamá. Quiero ante todo agradecer esta oportunidad de este enriquecedor material. De verdad que hacer incidencia, una de las cosas que más me quedó, cómo hacer incidencia y sobre todo cómo sustentarlo. La pregunta en contexto es si podemos hacer un grupo que nace de este curso para poder cada uno de nosotros compartir nuestras intervenciones en nuestros países, compartir ideas, sugerencias, si sería posible. Bien, gracias. A ver, otras preguntas, comentarios. Lucy. Bueno, de verdad que estudiar mucho, tenemos que leer bastante, escribir todo lo que hemos aprendido. De verdad tengo un proyecto. Para mí esto me ha caído porque tenemos que ir a la asamblea, pero hacerlo de manera objetiva, saber cómo sustentar, como le explicaba, y yo creo que tenemos muchos derechos vulnerados, los cuales debemos restituirlos de una manera eficaz y eficiente. Nuevamente, gracias, y créanme que haré lo imposible para que vengan para Panamá también. Muchas gracias, Lucy. ¿Alguna duda o alguien tiene una idea de que yo no estoy de acuerdo con tal cosa que se ha dicho, se ha planteado? Con toda libertad del mundo. Por ejemplo, Yesenia. Diana. A ver, algún tema que les parezca discutible o que no estén de acuerdo. Ahí está. Martín, tú diriges. Sí, claro. Está abierta la sala, Gilberto, te escuchamos. Pero prende el micrófono. Gilberto. Yo a veces pienso que Gilberto es un fantasma, porque aparece, pero nunca lo hemos visto. Andrea, sí. Hola, buenas noches, gracias. Vamos a ver, yo quería preguntar acerca de la experiencia del tema de la
justicialidad, como lo dicen ustedes. Porque justamente, bueno, en Costa Rica, yo lo he mencionado anteriormente, bueno, la institución rectora en niñez y adolescencia es quien tiene cargo, pues, o tiene ese encargo de, pues, ese cumplimiento o lo que debería ser el cumplimiento de los derechos de las personas menores de edad. Ahora bien, cuando una situación no es realmente solventada, en nuestro país no existe, hasta donde yo sé, esa experiencia de llevar a cabo un proceso judicial tal cual, digamos, como más o menos he entendido que ustedes los han expuesto. Entonces, básicamente es para saber, ¿verdad?, qué tipo de experiencias en relación a esto libro tienen, porque no sé si esa fuerza la tendría, eh, no sé, vamos a ver, la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, o quién en específico tendría, o si fuera, por ejemplo, en el caso de nosotros, que esta institución rectora, al darse cuenta, por ejemplo, que el Ministerio de Educación pues no cumple como tiene que ver en relación a educación, tuvieran que presentarle al mismo presidente de la República, que aquí es presidente, ese expediente en el cual le dice, no, esto no se está haciendo bien, ¿verdad? Entonces, sí, digamos, pudiera saber cuál es la experiencia, porque realmente de todo lo que más o menos he visto, es una de las cosas que más me llama la atención. Si bien es cierto, aquí en Costa Rica lo que se dice es que nosotros vigilamos, somos garantes de ese cumplimiento, pues la experiencia no dice que hacemos como ese tipo de medida. Perfecto. Ok, Muy Martín, bien. vale la pena que responda esa inquietud, ¿sí? Por supuesto, después te damos el pase de Hilberto. Un momentito, por Ya. favor. Te escuchamos, Jorge. Bien. Andrea, el tema es súper importante. Y las personas que tienen muchos años y que son abogados y que conocen todo el tema legal, como Jorge Cardona y otros, señalan que sí está normado a nivel internacional que se pueden presentar expedientes judiciales para asegurar los derechos de los niños. La Corte Interamericana lo tiene incluido en su tema, también Naciones Unidas, y el mismo comité puede recibir expedientes. ¿Cómo empezó la historia? Con niñas adolescentes embarazadas de 14, 15, 16 años que estaban en el colegio y los directivos decían, tú no puedes ir al colegio porque estás embarazada, eres mal ejemplo. Y se empezaron a hacer juicios y se han ganado. Y hay cientos de experiencias en este sentido. Yo entiendo que Colombia es uno de los países más avanzados en el tema. También en Uruguay, en Paraguay, se ha hecho en Perú. Uno de los temas que nos falta trabajar es invitar a unos abogados para que nos expliquen cómo es el proceso. Se le suele llamar un litigio estratégico. Yo inicio un juicio, lo puedo llevar directamente a la Corte Interamericana a la Corte Suprema o al Tribunal Constitucional o al Comité. Y la idea es que sea tan interesante este tema que se convierta en una ley para otros países. Entonces lo que hay que hacer es, en su país, y en Costa Rica hay bastantes personas que conocen el tema. No sé si allá está Milena Grillo. No sé si la conoces, Andrea.
Bueno, hay personas, si tú me escribes, yo te puedo hacer el contacto con algunas de ellas. Inclusive hubo un seminario internacional en Uruguay sobre el tema y hay un libro. No lo tengo, pero sí es claro de que legalmente es posible iniciar procesos legales para asegurar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, inclusive para casos individuales. Y es una vía. Y hay también en España una institución especializada en el tema del litigio estratégico. Y tiene una guía y todo un procedimiento de cómo se hace, porque lo que ellos quieren es que se lleven adelante casos que sirvan a nivel internacional. Entonces, Andrea, te tomo la posta y te estoy escribiendo, me escribes y voy a tratar de contactarte. Y a ver si hacemos un video sobre el tema. Entonces, hasta ahí, Andrea. Martín, a tus órdenes. Ok, bien, Edilberto. A ver, ¿qué somos? Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, Edilberto. Buenas noches. ¿Desde qué país eres, Edilberto? De Colombia, precisamente. De Ah, Colombia, en Cartagena. Ah, precioso país y preciosa ciudad. Conozco. Así es. Y sí, sí. Y bueno, yo estoy vinculado a una organización social en Cartagena que también trabajamos a nivel nacional y regional, en estos momentos con Brasil, en una experiencia de plataforma suramericana, pero también de observatorio latinoamericano con niños, niñas, adolescentes y jóvenes populares, ¿no? Es como el lugar desde el cual estoy actuando y desde el cual estoy también leyendo y participando en este curso, ¿no? En el que consideramos importante y oportuno a la mirada de los derechos de los niños y las niñas, desde lo social, desde la categoría política, incorporar el elemento de la inversión y del presupuesto. Porque solemos generalmente obviar este capítulo de presupuesto cuando estamos haciendo la incidencia y solo hacemos el cabildeo en pedir que se cumpla, pero no monitoreamos entonces los derechos, los presupuestos y las inversiones que en última son donde recae o no el cumplimiento de los indicadores entre los públicos. Entonces, desde la lógica del observatorio que estamos desarrollando, este capítulo desde la inversión y de los presupuestos es súper sensible, que sería como la batería del indicador de poder medir ahora cuánto sí y cuánto no se está haciendo. Y luego esa inversión desde lo local y desde lo nacional y lo internacional. Esta plataforma de la que les hablo está gestionando la presentación del informe alternativo de los niños y las niñas en la próxima sesión del Comité de los Derechos del Niño en septiembre de este año. Y vale resaltar reconocer que el punto más débil es el de la mirada a la inversión en infancia. Muy bacano cómo ha impactado la guerra a los niños, el conflicto armado, las políticas, pero el capítulo de inversión, entonces creo que es muy pertinente y necesario incorporar esta perspectiva en estos ejercicios. Y finalmente, en las mismas organizaciones. En la organización que yo coordino, le damos mucha importancia a la mirada, al propio presupuesto que la organización tiene y al hacer su balance social y presupuestario, cuánto impacta o no en la vida de los niños que participan en los procesos que cogestionan con nosotros los alimentos. Entonces, me parece importante. Gracias, Edilberto. Yo te recomiendo que te pongas en contacto con la Universidad Javeriana. Ajá. Acaban de terminar un estudio maravilloso sobre cuánto se necesita invertir en infancia de 8 a 18 años. Perfecto. Y como les decía, tenemos pensado ir para allá, para Colombia, y tratar de hacer un curso sobre la situación de inversión en infancia en Colombia.
Esperamos conversar con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con Vale. Save the Children, con la coalición, se llama Alianza por la Niñez, creo, Sí, sí, también, claro que sí. Y la con coalición, sí. ¿Quién me faltó? Bueno, la Universidad Javeriana y la Red de Parlamentarios de Primera Infancia. Ajá. Es una cosa que acabamos de Perfecto, discutir. perfecto. Iríamos probablemente 3 personas, unos 4 días, una cosa así. Estamos viendo cómo recursearnos, ¿se dice? Sí, perfecto. Bueno, Nos podríamos mirar gustaría que también, encontrarnos. vale. Nosotros también trabajamos con TER de Zona Alemania, que es la cooperación pues aliada en este terreno, y podríamos también mirar cómo sumarla, ¿no? Y conspirar para que. Ya, entonces nos escribimos, Bien. Edilberto, para Por coordinar supuesto, y también para el diseño del taller y otras cosas. de acuerdo, está muy bien. Y un gusto verte porque yo pensaba que eras un fantasma. No, 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 estoy aquí. Me gusta estar silencioso, pero estoy aquí, sí, sí, no hay problema. Ya. Un gusto, Edilberto, un abrazo Vale, un grande. placerazo también para todas, todos. Qué bueno, Jorge, que se están empezando a establecer enlaces y sobre todo el interés sobre no solamente sobre el tema, sino también la importancia de aunar esfuerzos entre distintas entidades y instituciones de la región para trabajar por los niños, niñas y adultos. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna reflexión final antes de hablar de la encuesta y el examen? Una pregunta, licenciado, si me permite. A ver, licenciada, dígame usted. Con relación a nuestra compañera de Costa Rica, con los casos, yo soy peticionaria ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y sí he elevado casos cuyos de niños y niñas en donde se le han vulnerado sus derechos en el país. Se ha llevado, hay que agotar todas las vías legales del país para luego elevarla a la Comisión Interamericana. Yo tengo tengo casos. Y lo segundo es de que la meta del año 2024 del movimiento Caminando por la Infancia como activista de derechos humanos es hacer un observatorio. Ya tenemos la propiedad, ya tenemos el local, ya tenemos lo que es a veces más difícil encontrar, y está con frontera con Costa Rica. Así es que le agradezco de corazón todo el apoyo y bienvenidos cuando quieran. Ya pongámonos en contacto. Nosotros hemos trabajado una metodología de la información que se requiere como mínimo recolectar en un observatorio de infancia.